Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en La Luz en mi Andar. Ciertamente es un placer poder estar reunido junto a ustedes y poder estudiar más y más de la palabra de nuestro Señor, especialmente en esta serie de hechos básicos de la fe. Les agradezco por sacar de su tiempo, de su apretada agenda, para acompañarnos esta noche y estudiar juntos de la palabra del Señor. Antes de continuar, tengamos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de poder trabajar en su obra, de poder aprender de ella, de poder aprender de su palabra y lo que es requerido de cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que seas con cada uno de los que estamos participando en este estudio y que podamos tener la diligencia y el deseo de aprender más y más de lo que usted espera de nosotros y especialmente de aquellos que aún no le han obedecido, Señor, para que puedan abrir sus corazones y ponerse en sus manos, Señor. Le pedimos que seas con todos aquellos que han sido afectados por la pandemia actual, que seas con todos aquellos que han perdido familiares en días recientes, que seas con los que están pasando por problemas económicos o también de salud, o incluso aquellos que están teniendo algún problema espiritual, Señor, para que puedan venir a usted, buscar de usted y hacer la voluntad suya, Señor, y así poder estar en paz nuevamente con usted. Sin más, Señor, le agradecemos por este proyecto, por todas las personas a las que podemos llegar a través del mismo y por la oportunidad que tenemos de llevar su palabra por todo el mundo. Ayúdenos a colaborar en este hermoso trabajo, que es especialmente para traerle la gloria y honor a usted en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, agradecemos. Amén. Pues sí, amados hermanos, continuamos entonces nuestra serie Hechos Básicos de la Fe. Seguimos estudiando este hermoso tema y poco a poco estamos culminando esta serie de estudios. Son 10 lecciones. Hoy tenemos la novena. Recordamos que como hacemos este estudio es precisamente porque se nos ha comandado a crecer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual es la gloria hoy y por siempre. Es de esa importancia que vemos estos estudios que hacemos, porque traemos la gloria a Dios, traemos la gloria a través de su Hijo Jesucristo y podemos llevar su palabra para que muchas más personas puedan conocerla y puedan ver la verdad de la misma y someterse a Dios, someterse a nuestro Padre Celestial para hacer su voluntad. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que se ha dado a muchas confusiones a lo largo de la historia y especialmente en los últimos, se podría decirse 100 años, en que tantas personas profetizan acerca de ese evento. Y estamos hablando precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? ¿Por qué vendrá? ¿Cómo es que funciona toda esta situación? ¿Qué dice la Biblia al respecto? De eso hablaremos en esta sesión. De eso hablaremos en esta oportunidad. Así que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, comprendemos y sabemos que hay muchas personas que andan poniendo fechas constantemente. Es un tema importante, porque especialmente si conozco la palabra de Dios y conozco que efectivamente se ha prometido que va a haber un día en que Cristo vendrá, quiero estar preparado, quiero saber cómo será, quiero saber qué oportunidades tengo, si ese día llega hoy mismo, qué puedo hacer para ello. Entonces, muchas personas andan por allí dando fechas tras fechas y han estado equivocándose una y otra vez. El señor Harold Camping era una especie de predicador de alguna denominación en Estados Unidos. Falleció hace unos años, pero se puede decir que se hizo famoso por esa predicción que había hecho de que el 21 de mayo del 2011 se acabaría el mundo. ¿Por qué me acuerdo de esa fecha? Porque precisamente es mi fecha de cumpleaños. Entonces es un número fácil para recordar para mí. Pero este caballero, recuerdo ver en las calles, incluso siendo Estados Unidos, aquí en Panamá, veíamos estas vallas publicitarias en que decían 21 de mayo, día del juicio, ¿estás listo para él? Y siguieron incluso muchas cosas terribles con familias que incluso se mataron entre sí porque era el día en que iba a pasar todo lo que iba a pasar y que Cristo iba a venir. Tantas cosas tristes que pasaron, pero vemos que efectivamente, como leemos en ese pequeño fragmento de información tomada de Wikipedia, leemos que ocurriría el retorno de Jesús en ese día, que los elegidos volarían hasta el cielo y luego seguirían 5 meses de fuego, azufre y plagas con millones de personas muriendo cada día, que culminaría el 21 de octubre del 2011. Este caballero falló primeramente con el 21 de mayo. Después, un par de días después, estuvo analizando y que no, me equivoqué un par de números, es el 21 de octubre. Pero llegó el 21 de octubre y también falló.
¿Y qué fecha tenemos el día de hoy? Hoy estás viendo este video y han pasado por lo menos mínimo un día. Sabemos que no es solamente un día, pero por lo menos ya pasó esa fecha con anterioridad. Y aquí estamos. Seguimos aquí, como el artículo de Wikipedia dice, pero como era de esperarse, no aconteció el fin del mundo. Él había predicho incluso anteriormente que iba a pasar la misma fecha en 1988 y también el 7 de septiembre de 1994. Entonces, ¿qué reputación puede quedar de una persona que enseña esto? Diríamos, es un falso maestro y ciertamente lo es, porque está enseñando algo que no es correcto y está moviendo multitudes porque ciertamente muchas personas fueron a ayudarle económicamente con este proyecto para que la humanidad supiese que se estaba acabando el mundo y que debían entonces esperar a ver a Jesucristo. Pero vemos los errores en los que cae esta doctrina. Es una doctrina que no es nueva, es una doctrina que se ha presentado en muchos lugares. Y es que precisamente podemos ver cómo los medios se han llenado, en que hay mapas, hay carteles, hay personas que compran estas pequeñas calcomanías que ponen en sus automóviles, que en el caso de este caballero ponía esa calcomanía, se está acabando el mundo, estás listo, qué sé yo, cosas así por el estilo. Libros y películas, muchos libros acerca del rapto, de la captura, tanta cosa que se habla acerca del fin de los tiempos, del fin del mundo. Han sido promovidos para promover esta doctrina que en simples palabras es conocida como premilenialismo. Es triste saber que el 90% de las denominaciones o el 90% de los predicadores de las denominaciones predican acerca de esto, enseñan acerca de este plan de que Dios va a venir y va a reinar por 1000 años. Enseñan todo este tipo de situaciones que hay que verlo a la luz de las escrituras. Y eso es lo que necesitamos ver ahora. Poder comprobar esta doctrina en la Biblia. ¿Puede hacerse? ¿Se puede comprobar que efectivamente Cristo vendrá a reinar por 1000 años? Es todavía más triste, hermanos, que incluso hermanos entre nosotros predican, creen y realmente piensan que Cristo vendrá por 1000 años. Entonces, necesitamos ver a la luz de las Escrituras, porque como 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice, Pablo dice a los hermanos allí, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay que ver qué cosas pueden haber buenas de estas enseñanzas y desechar lo que es malo, como dice en el versículo 22. De ahí también comprendemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando decía, todas estas personas dicen que me alaban y que me honran, pero lo que hacen es seguir mandamientos de hombres. ¿Esta doctrina es de Dios o es de los hombres? Es lo que Jesucristo también nos hace saber en Juan 7:17 cuando leemos en respuesta que le da acerca de una pregunta que los judíos habían hecho de cómo él sabía tanto sin haber estudiado. Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es de allí que necesitamos ver cómo personas como el señor Camping y muchos otros que le han antecedido y muchos otros que le siguen, están enseñando lo que Dios espera que se enseñe o están enseñando lo que ellos piensan o gustan enseñar. El premilenialismo, si hablamos en pocas palabras y lo podemos resumir en una pequeña idea, ¿qué es el premilenialismo? Es simple y sencillamente que cuando Jesús vino por primera vez, Él vino a la tierra, vino, caminó, predicó, enseñó todas estas cosas, vino a establecer su reino. Pero como los judíos lo rechazaron, Él se sintió mal. Él se sintió mal, entonces no trajo a su reino, sino que puso un plan B, puso una institución temporal a la que se le conoce como iglesia. Eso es lo que enseña este grupo. Jesucristo falló porque los judíos le fallaron y como tal, hoy no hay reino, sino que lo que hay es una iglesia porque vendrá nuevamente y estará entre nosotros en la tierra y reinará por 1000 años. Estará en un local, estará en un lugar en el que estará en un trono literal, en un templo literal, en Jerusalén, literalmente, y por un periodo de tiempo literal. Eso es lo que enseñan estos grupos. Sin embargo, amado hermano y amigo, ¿tú crees que Dios se equivoca? ¿Crees que Dios puede llegar a sentirse que, ay, pobrecito de mí, no me hicieron caso, les voy a dar esta segunda oportunidad de que voy a mandar de nuevo a mi hijo a que muera otra vez en la cruz? O que entonces la próxima vez que vaya, él sí va a reinar y durante todo ese tiempo entonces la gente sí se va a arrepentir. ¿Piensas realmente que ese es el plan de Dios? Hemos venido estudiando hechos básicos de la fe y vemos que el plan de Dios es claro, es simple, es conciso.
Entonces necesitamos seguir analizando esta doctrina, ver errores de ella y poder comprender efectivamente qué ocurrirá cuando Jesucristo venga, si es que viene por segunda vez. ¿Por qué si es que viene? Porque necesitamos analizar puntos de vista de todo lado, ¿verdad? Así que pensemos brevemente. Veamos en primer lugar que esta doctrina afirma que el reino y la iglesia no son lo mismo. Hemos hablado en otras lecciones anteriormente y hemos estudiado los pasajes que salen citados en pantalla en este momento y sabemos y comprendemos que efectivamente el reino y la iglesia son lo mismo. Jesucristo vino a edificar su iglesia. Su iglesia dio inicio en ese día de Pentecostés y luego de ahí en adelante ya no se refiere a la iglesia por sí sola, sino que el término reino e iglesia se utilizan intercambiablemente. Veamos lo que un hermoso texto, un hermoso análisis hace un gran amigo y servidor que ya pasó a su recompensa, el hermano Garland Elkins, acerca de esto. Y no es un estudio que hizo reciente. Vemos que la referencia dice que fue parte de unas conferencias en 1978. El hermano Elkins dice lo siguiente acerca de los últimos días o los días postreros. Dice así: el reinado de Cristo exige el establecimiento del reino de Cristo. ¿Qué rey terrenal, poniéndolo desde nuestra perspectiva, qué rey terrenal reina en un lugar que no existe? Reina en un lugar que no tiene un palacio, reina en un lugar que no existe o no es reconocido. Ninguno. Así que ciertamente para que haya un rey tiene que haber un reino. Y eso es lo que estamos viendo. El reinado de Cristo exige el establecimiento del reino de Cristo. No puede haber reinado de Cristo separado del reino de Cristo. Es como hemos hablado muchas veces, ¿qué cuerpo vive sin cabeza? No puede haber una separación allí, deben de ser lo mismo. Establecer el reino de Cristo es establecer el reino de Cristo. Perdón, establecer el reinado, me disculpo por la traducción allí, establecer el reinado de Cristo es establecer el reino de Cristo. El día de Pentecostés, como leemos en Hechos 2, marca el establecimiento del reinado de Cristo. Tras ese día se dice que las personas estaban en el reino. Apocalipsis 1:9. El reino estaba en la tierra durante la vida de Pablo y los cristianos estaban en él, como leemos en Colosenses 1:13. Negar, ¿qué es lo que hace el premilenianismo? Negar que el reino se estableció en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo y el reinado actual de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, contradice todo, cada hecho y verdad que tiene alguna relación con el tema en toda la Biblia. Cristo reina. Cristo no está esperando para reinar. Cristo está en el cielo, a la diestra de nuestro Padre, reinando desde ya. Cristo está esperando que se dé la orden para venir, no para reinar, sino para llevarnos con Él. Pero todo eso seguiremos explorando en el estudio que estamos haciendo. Así que ciertamente, ¿enseña la Biblia que Cristo vendrá otra vez? La respuesta es sí, absolutamente. Tenemos los pasajes en pantalla. Recordamos en Hechos 1 como leemos, Cristo se despide de los apóstoles, se despide de los discípulos, asciende al cielo y en lo que ya no le ven, aparecen dos hombres vestidos de blanco y les hacen saber qué están viendo, qué están mirando. Y como leemos en esos versículos, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que a los apóstoles, a los discípulos se les afirma, Él se fue, pero no se va a quedar allí. Él volverá. Y como sabemos, Él nos ha hecho saber que Él volverá porque va a preparar un lugar para nosotros y llevarnos de vuelta a ese lugar, como leemos en Juan 14. Hebreos 9, 27 al 22, 28. Solemos utilizar este pasaje para afirmar algo. Una vez yo fallezca, una vez cada ser humano fallece, esa es la muerte de esta tierra. Una vez fallecemos de este mundo, no hay oportunidad para corregir lo malo que hayamos hecho, sino que una vez fallezcamos, vendrá el día del juicio. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, ¿por cuántas veces? Por segunda vez. Una vez más aparecerá Jesucristo. Ya vino, ahora aparecerá por una segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para llevarse a aquellos que han seguido su voluntad, que se han sometido a Él, que viven de acuerdo a su ley, que es el Nuevo Testamento. A ellos les salvará y les llevará con ellos, porque les llevará con Él, perdón, porque
ellos están esperándole. Y ellos somos nosotros. Es de ahí que es importante comprender que vendrá otra vez. Sí, no hay duda al respecto de que vendrá otra vez. Acerca de la referencia en 2 de Pedro hablaremos más adelante sobre ello. Pero continuamos porque si entonces efectivamente Jesucristo vendrá otra vez, ¿cuándo vendrá? Esa es la pregunta que toda la humanidad se hace. O al menos toda la humanidad que al parecer no estudia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Jesucristo mismo es clara. Toda la Biblia es la palabra de Cristo porque Cristo es Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre con muchas personas? A veces separan esos textos que alguien pintó de rojo en las Biblias para hacernos saber son palabras que él dijo mientras caminó en la tierra. Pero ciertamente toda escritura es inspirada de Dios y Cristo dice que el Padre y Él son uno mismo, Juan 10:30. Por lo tanto, toda la Biblia es palabra de Cristo, no solamente esas letras rojas. Una pequeña aclaración en base a lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo vendrá otra vez? Jesucristo dijo, según Marcos 13:32, que de aquel día y de la hora nadie sabe, absolutamente nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él mismo. ¿Te puedes imaginar estar preparado para ir a un lugar, pero no sabes cuándo vas a ir a ese lugar? Cristo mismo está en la misma situación que tú y yo estamos. Estamos preparándonos con respecto a aprender la palabra de Dios, someternos a ella, obedecerla y vivir de acuerdo a ella, para cuando venga ese día en que Él venga, porque Él mismo no sabe cuándo va a ser ese día. Solamente el Padre, solamente Dios Padre, Él va a dar esa orden. Este es el día. Nadie lo va a saber, solamente Él. Entonces, ¿cuándo vendrá otra vez? No podemos decirlo. Todos estos hombres que a lo largo de la historia han puesto una fecha al fin del mundo, están yendo en contra de la voluntad de Dios, están enseñando falsedad y por lo tanto enseñan error y tristemente están condenando a muchísimas personas haciéndoles saber que ellos saben algo que Dios no ha revelado ni siquiera a su propio Hijo. Pues bien, 2 de Pedro 3:10 que nos dice lo siguiente: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amado amigo y hermano o hermana que me acompañas en este estudio, ¿alguna vez te han robado? ¿Alguna vez se han metido a tu casa a robar o te han asaltado en una calle? Llega el ladrón y le dice, disculpe señorita, permíteme tomar su cartera porque hoy es el día, perdón, mañana voy a pasar a las 3 de la tarde por ese lugar donde usted suele trabajar a llevarme su cartera. ¿Dice eso el ladrón? Llega el ladrón y llama a la casa, señor, hoy estoy pasando como a las 6 de la tarde para que esté seguro de que puedo llevarme todo lo que usted posee en su casa. ¿Hace eso un ladrón? No. Como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche usualmente estamos dormidos. No estamos preveniendo en ese momento lo que pueda ocurrir. Entonces, vemos que nos hace saber, Jesucristo va a venir sin avisar. Jesucristo va a venir sin decirle a nadie nada de que hoy, mañana a las 10 de la mañana te voy a estar tocando la puerta para que vengas conmigo. No va a ser así. Entonces, de esta manera sabemos, Él vendrá. Efectivamente, la palabra de Dios nos afirma eso, pero ¿cuándo? Solamente Dios sabe esa respuesta. Y es entonces importante que podamos comprender, Él va a venir. Eso es un hecho. Definitivamente viene, pero ¿estoy preparado para ir con Él? ¿He hecho lo que debo de hacer para ser recibido por Él? Porque ni siquiera va a tocar esta tierra. Él nos va a recibir desde los cielos. Entonces, tomando estas dos preguntas, hay una que viene precisamente en base a este término premilenialismo, que como leemos está la palabra milenio en medio de ello, por lo tanto, 1000 años. Muchas personas enseñan que Jesucristo reinará por 1000 años. ¿Es cierto esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ellos afirman, en base a lo que dice Apocalipsis 20, especialmente en los primeros 10 versículos, que efectivamente Cristo literalmente vendrá a esta tierra a reinar por 1000 años. Deseo que primeramente leamos el texto y después analicemos al respecto, especialmente versículos 4 al 6, que es en los que se afirma toda esta doctrina de los 1000 años. Dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Ay! Un reino de Cristo de 1000 años. Entonces puede que sea cierto lo que están enseñando, que Cristo vendrá a reinar por 1000 años. Continuemos con el texto.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, ¿cuántos 1000 años están dando aquí? Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Así que no solamente es que Cristo viene a reinar por 1000 años. Los que hayan hecho su voluntad reinarán junto con él. Serán reyes también, reinas también. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay que comprender bien el texto apocalíptico. Hay que comprender bien este libro que lo que hace es darnos revelaciones. Nos hace saber esa revelación que Jesucristo dio al apóstol Juan, a ese discípulo amado, cuando incluso ya estaba en una edad bastante avanzada. Así que, ¿reinará Jesús por 1000 años? El hermano Javier Lara, como parte de unos estudios que hicimos en la Congregación de las Villas aquí en Panamá, durante el trimestre pasado, al fin de los tiempos, dialogó bastante sobre esta pregunta. Por lo tanto, les voy a pasar el enlace más tarde o durante la transmisión para que puedan ver esa lección por más detalles sobre la misma. Voy a tratar de cubrirlo precisamente como hablamos de esta serie, bien básico, unos hechos básicos sobre esta pregunta. Pero, ¿reinará Jesús por 1000 años? En primer lugar, como hemos mencionado, el libro de Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico, un lenguaje de señas, un lenguaje de signos. ¿Ya? El libro mismo empieza que esta es la revelación que Jesucristo ha dado a este hombre y comienza a darle estas visiones, comienza a hacer todas estas cosas y mucho de lo que se habla allí es simbólico. No podemos tomar el libro totalmente como algo literal, que es lo que estos grupos religiosos toman con respecto a estos 1000 años. Toman literalmente ese número. Pero quiero que leamos 2 de Pedro 3.8. 2 de Pedro 3.8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Apocalipsis 20, versículos 1 al 10, encontramos 6 veces esas dos palabras juntas, 1000 años. Y tanto las palabras como las leemos en español como en el griego original son las mismas palabras en 2 de Pedro 3.8. ¿Significa que para Dios literalmente un día son 1000 años? Para Dios no existe el tiempo. Él estableció el tiempo para nosotros, para que nosotros tengamos orden. Pero para Dios el tiempo no existe, el tiempo es nada. Entonces, ya con esto estamos viendo alguna afirmación de lo que estamos hablando. Tiene que ver algo más que literalmente 1000 años. Tiene que ver algo más con que Cristo va a venir y estará entre nosotros 1000 años para después irse. Y poniéndolo desde esta perspectiva, ¿hace cuántos años ascendió Jesucristo? Van casi 2000 años. Ya debería haber vuelto entonces, de acuerdo con lo que enseñan estas personas. Ya se sobrepasó del tiempo del reinado porque no ha llegado, dirán otros. Porque ciertamente comprendemos esta situación y estamos viendo, literalmente no podemos tomar ese pasaje de las Escrituras. El número 10, dentro de lo que es la literatura bíblica, usualmente se refiere a un número completo y perfecto, o sea, no le falta nada. Es lo completo, lo completo. Un par de ejemplos. ¿Cuántos fueron los mandamientos que fue dado en la ley de Moisés? Eran 10. Esa era la ley completa. Entre esos 10 mandamientos se podían sacar los otros 600 que ellos fueron tomando durante su tiempo, durante el propósito que tuvieron, pero involucraba una ley completa. ¿Cuántas plagas fueron requeridas para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel? 10. Entonces tenemos esta situación de que vemos el número 10 usualmente en la palabra de Dios involucra algo completo, algo perfecto, algo que no le hace falta más nada. Ahora bien, cuando solemos hacer énfasis de algo, no decimos que esto es bueno, decimos que esto es buenísimo. Es más que buenísimo. Y nos vamos extendiendo de esa manera. Entonces le damos una afirmación, le damos un crecimiento, si se puede decir. Entonces, cuando vemos en matemáticas que si multiplico 10 por 10 es 100 y lo multiplico por 10 y me da 1000, entonces podemos ver desde este ámbito que ese número en sí lo que quiere demostrar es algo completo. Pero no es solamente completo, es perfecto. Y no solamente es completo y perfecto, es perfectísimo, si pudiésemos decirlo. Ese es el lenguaje figurado, el lenguaje simbólico que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, especialmente en estos pasajes. Metafóricamente, lo que el apóstol Juan a través de esa revelación está haciéndonos saber es que la victoria y vindicación es de Cristo.
Todo el libro de Apocalipsis se puede comprender si tomamos que la idea que se enseña en ese libro es, al final de la historia, Jesucristo es el vencedor. Y quienes están con él serán vencedores. Punto y aparte. Satanás aquí está perdiendo la batalla y se le está haciendo saber, estás perdiendo por algún tiempo, quizás has tenido algún tipo de dominio, pero no va a ser así, porque Cristo desde ya reina, completa y literalmente se puede decir, Cristo ya reina. No figurativa de que gente van a pasar 1000 años que Él venga para reinar y 1000 años para que Él vuelva a reinar. No, sino que efectivamente Jesucristo no va a reinar por 1000 años porque ya está reinando. Y está al lado derecho, a la diestra de nuestro Padre Celestial, como mencionamos hace unos minutos. Entonces, tenemos este hermoso detalle de poder saber que efectivamente Cristo vendrá. No sabemos cuándo vendrá y no vendrá para reinar por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él cuando venga? Esa es la pregunta que entonces nos queda por responder. ¿Qué hará Jesucristo cuando regrese? En primer lugar, resucitará a los muertos. Juan 5, 28 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. ¿Deja a alguien por fuera a Jesucristo? ¿Viene solamente para reinar sobre los justos por 1000 años? No. En el momento en que Él venga, Él va a resucitar a todo ser humano que haya existido hasta ese momento. A los que estén vivos estarán viendo y presenciando eso, pero los que estén muertos van a ser levantados de la muerte, van a ser resucitados, y entonces el que haya hecho el bien será juzgado para recibir una recompensa de bien, y el que haya hecho el mal recibirá una recompensa del mal. Entonces, vemos la importancia de que en primer lugar, cuando Jesucristo venga, no es para reinar, sino va a despertar a los muertos, va a resucitar a los muertos y también juzgará al mundo. Ese es su papel. Las escrituras nos dicen que Jesucristo es nuestro abogado, y sí, es nuestro abogado precisamente cuando se presente ese juicio, pero también es el juez, y también tomará una gran decisión con respecto al destino final de nuestras vidas en la eternidad. Mateo 16, 27, creo que lo leamos, dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pongámoslo nuevamente en palabras terrenales. Te contrata a alguien, vas y haces el trabajo, se te paga por ello, ¿cierto? Pero te contrata a esa persona, no haces el trabajo, también se te va a pagar por ello, pero no la manera en que pensaste que se te iba a pagar, sino la manera en que hiciste incorrectamente. Aquí está la mala paga con respecto al mal trabajo que se hizo. Jesucristo va a venir y pagará a cada uno con respecto a sus obras. Esto es importante que comprendamos. 2 Corintios 5:10 nos dice que todos compareceremos en el tribunal de Jesucristo. Y allí se nos hará saber en base a las cuentas que tenemos que darle con respecto a si hayamos hecho bien o mal. Y Apocalipsis 20:12, interesante, acabamos de tocar Apocalipsis sobre los 1000 años, pero vemos cómo el texto continúa, esta visión continúa revelándonos y nos hace saber lo siguiente. Vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué es lo que ocurre en ese libro? Ese libro tiene el nombre de aquellos que van a entrar a los aposentos preparados por Jesucristo. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ciertamente, quien obedece el Evangelio y sigue a Jesucristo, en el momento que es bautizado, toda esa deuda quedó atrás, pues es responsable de su deuda de ahí en adelante. Y cada vez que se arrepienta y confiesa a Jesucristo y le haga saber efectivamente he hecho algo malo, eso se borra de nuevo. Pero el detalle está en que van a haber personas que nunca se arrepientan, que nunca se bauticen, y ciertamente esas personas serán juzgados en ese momento y se les hará saber acerca de sus obras. Ustedes no hicieron esto. Todo esto lleva una repercusión y tristemente no entrarán en el cielo. Entonces es importante ver que Jesucristo efectivamente juzgará al mundo cuando venga ese día. No se va a tomar 1000 años para hacer eso. Dios se tomó 7 días para crear el universo, para crear todo. Pero no lo hizo porque necesitara el tiempo, porque el mismo Salmos 33 nos dice que Dios habla y las cosas ocurren, pasan de inmediato. Dios tiene ese poder para hablar y las cosas ocurren. Él pudo haber hecho todo en 10 segundos.
Pudo haberlo hecho en menos de un segundo. Pero cuando leemos el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, allí se nos está haciendo saber acerca de que hay una semana porque tenemos que tener formas de trabajar y comprender. Hay un orden y dentro de ese orden también tiene que haber un tiempo de descanso. Entonces vemos que efectivamente Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Y Jesucristo vendrá. No ha de esperarse 1000 años para entonces dar oportunidades a quienes no han obedecido, sino que en ese momento vendrá y desde ese momento separará a algunos a la derecha, otros a la izquierda. ¿Qué sabemos de ese texto? Sabemos que lo que se nos dice es efectivamente Mateo 25, 31 al 46. Las ovejas, aquellos que se paran a la derecha son como las ovejas, mas aquellos que se paran a la izquierda para la condenación son como cabritos. Hace esa descripción haciendo saber quiénes hicieron bien y quiénes hicieron mal y la recompensa que habrá al respecto. Así que ciertamente Él vendrá, resucitará a los muertos, juzgará al mundo, mas también devolverá el reino al Padre. Él vino a llevar a cabo un trabajo, estableció su trabajo y cuando oficialmente el trabajo esté totalmente culminado, Padre, aquí está todo de vuelta a ti. Leámoslo, dice 1 Corintios 15, 23 al 24. 1 Corintios es un hermoso capítulo que nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de la misma. Entonces, 1 Corintios 15, 23 al 24 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Nadie está por encima de Jesucristo. ¿Qué nos enseñó Él? El que pone a padre, madre, hijo, hija, esposo, animales, posesiones, todo lo que pone por encima de Jesucristo, no puede ser mi discípulo. Debemos de aborrecer todo ello en el sentido de que la palabra lo que quiere decir es amar menos a todo lo demás, porque Cristo está por encima, Dios está por encima. Y entonces, cuando todo esto ocurra, cuando ya Cristo entregue todo, absolutamente todo, cuando se cumpla todo esto, Él entregará el reino al Padre. Continúa y nos dice saber que le dará inicio a la eternidad, habiendo solo una resurrección. Y es aquí donde la segunda venida de Cristo y la mala enseñanza del premilenianismo realmente choca. Y choca porque el premilenianismo enseña que Cristo vendrá y habrán resucitados. Y esos resucitados andarán por 1000 años en la tierra y entonces va a haber esa resucitación de a dónde vamos a ir al cielo o no. Van a haber algunos que vivan en la tierra en ese tiempo y van a morir, entonces van a ser resucitados. Todo eso es lo que enseñan ellos. Pero Jesucristo nos hace saber, en ese momento, cuando Él venga, es el punto final de esta historia. Es el punto final de todo lo que estamos hablando. Porque en ese momento se separará aquellos que hicieron el bien de los que hicieron el mal. Y como lo podemos leer en Juan 5, 28, 29, que ya lo leímos, pero Hechos, no tengo Hechos 24, 15 aquí, se los dejo de tarea para que lo lean. Pero efectivamente, solo hay una resurrección. Juan 5, 28 al 29 lo dijo, como lo leímos anteriormente, pero solo hay una resurrección, no van a haber varias, no van a haber cadenas de resurrecciones. Como leímos y hemos estado hablando, en ese día despertará, levantará, resucitará a los muertos y todos tendrán que darle cuentas a Él. Así de simple. La Biblia lo dice así, no lo dice el hombre. El hombre trata de buscar oportunidades para seguir pecando y para seguir haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto causan una gran cantidad de problemas. Finalmente la tierra será destruida. Sabemos que hay grupos religiosos que enseñan que esta tierra será reconstruida y solamente los buenos van a estar en ella y algunos elegidos iban a estar en el cielo, en ese lugar que Cristo fue a preparar. Pero empezando por allí están enseñando acepción de personas, cosa que es opuesta a lo que Dios enseña. Dios no hace excepción de personas. Entonces, la tierra no va a ser renovada dentro de ese punto de vista, sino que la misma palabra de Dios nos afirma será destruida. Todo lo que conocemos será destruido. Seremos transportados, seremos llevados por Jesucristo a ese hermoso lugar que ciertamente Él ha preparado. Pero la tierra será destruida, nadie quedará aquí. Ese día cuando Él venga, no va a quedarse aquí 1000 años esperando. No va a hacerlo. Ay, bueno, faltan 999 años, ¿qué hago ahora? No lo va a hacer. Él vino y en 3 años y medio aproximadamente hizo todo lo que tenía que hacer para entregarnos su revelación, entregarnos la palabra, hacernos saber el mensaje que Dios quería que la humanidad supiese. Él no necesita de 1000 años para volver a explicar todo eso. Ya han pasado más de 2000 años. Ya debe estar más que claro.
Y desde ahí que la importancia de que estudiemos la palabra de Dios, meditemos en ella, la escudriñemos y veamos efectivamente lo que estamos hablando en este sentido es lo que la palabra de Dios dice. No es que va a venir por 1000 años, no es que va a hacer algunas remodelaciones, no es que va a dar segundas, terceras, cuartas oportunidades. El día que Él venga, ese es el día. No hay nada más que hacer allí. Me encantan las palabras que mi amigo Robert Taylor dice en su comentario acerca de Apocalipsis y acerca del premilenianismo especialmente. En la página 402 de su libro de estudios sobre el Apocalipsis, dice lo siguiente. El premilenianismo no se enseña en Apocalipsis 20 ni en ninguna otra parte del libro divino de Dios. Como sistema teológico es propaganda peligrosa, falsedad condenable y error dañino de gran magnitud. Vemos que dice es antidios, es anticristo, es antiespíritu, es antibiblia, es antievangelio y es antisentido común. La palabra de Dios tiene total sentido común y es algo que necesitamos comprender. Hay tres sentidos, como él menciona, el inspirado, el común y el sinsentido. Ya, hay personas que no quieren utilizar el sentido común en absoluto. No quieren ver la realidad de lo que la palabra de Dios realmente expresa, sino que están buscando cómo acomodar sus gustos, preferencias y como suelen llamarse entonces, doctrinas de hombre. El premilenianismo no tiene parte en los dos primeros, ni en el sentido común, ni en el inspirado, sino que llena por completo e incluso se desborda en esa tercera categoría del sinsentido. Amado hermano, si enseñas que Cristo va a venir a reinar por 1000 años, quiero que sepas que tristemente estás equivocado y estás llevando a muchos hermanos a equivocarse. Si eres alguien que forma parte de un grupo religioso que enseña esta doctrina, es una doctrina falsa y los falsos maestros serán llevados junto con Satanás al lago de fuego y azufre. Es importante entonces comprender lo que realmente la palabra de Dios dice sobre la segunda venida de Cristo. ¿Te acuerdas del señor Harold Camping? 2011. El mundo se iba a acabar el 21 de mayo de ese año. El Señor continuó hablando, octubre, y en el año 2012, en marzo, tuvo que hacer una declaración. Hizo una declaración a través del ministerio que él fue cofundador e incluso presidente por muchos años. Y en esa declaración dice muchas cosas que en primer lugar enseñan que del todo no está arrepentido de lo que hizo, porque se da bombos y platillos, como solemos decir, en hacer saber que gracias a eso que él hizo, mucha gente buscó de la Biblia. Que gracias a toda esa desorden que se formó, muchas personas reconocieron que Dios existía. Y que incluso era como un mensajero de Dios en ese sentido. Pero hay que ser claros, todas las enseñanzas llevan repercusiones. Y dentro de lo que él escribió, hubo unas cosas que sí son válidas de mencionar. Y quiero hacértelas saber en este momento, antes de concluir con nuestra lección. Él dijo, en este momento de confusión, la palabra de Dios sigue siendo la única verdad en la que podemos confiar. Amado hermano y amigo que me estás viendo, siempre lo digo y nunca me cansaré. Estás estudiando la palabra de Dios con este servidor, pero lo que yo quiero es que medites y entres en el libro. No solamente escuches mi palabra, sino que veas y efectivamente confirmes si lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice. Y este hombre dio en el clavo en esa frase. La palabra de Dios sigue siendo la única verdad en la que podemos confiar. Saber que a ellos, a su grupo de trabajo y especialmente a él, Dios ha humillado a través de los eventos de ese día, para confirmar, para continuar buscando aún más fervientemente las Escrituras. ¿Qué hacían los hermanos de Berea y qué nos ordena Jesucristo? Escudriñar las Escrituras, ver lo que las Escrituras dicen, lo que las Escrituras revelan, y como en 1 Pedro 4:11 sabemos, hablar lo que la Biblia habla y no hablar cosas de más, no agregar ni quitar a la palabra de Dios. No para encontrar fechas, sino para ser más fieles en nuestro entendimiento. La palabra de Dios lo que nos está enseñando es, estad preparados para ese día, porque no sabes cuándo ese día viene. Es así de simple. Continúa el Señor y dice otras cosas, como por ejemplo, que ha aprendido la dolorosa lección de que toda la creación está en las manos de Dios. Eso ya lo sabemos. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios sabemos todo pertenece a Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué hacer o no hacer?
Pero este hombre dice que fue una dolorosa lección porque ciertamente fue sumamente humillado y maltratado, si se puede decir, o burlado por las multitudes de que dijiste que se acababa el mundo, no se acabó. Y terminará el tiempo en su tiempo. Él terminará el tiempo en su tiempo, no en el de nosotros. Dios sabe cuándo va a casar estas cosas, no nosotros. Nos damos cuenta de que aquellas personas que estaban llamando nuestra atención acerca de que fuéramos a la Biblia, tenían razón, dice este hombre. Tenían razón en su comprensión de esos versículos y su grupo de trabajo, su ministerio, estaba en lo incorrecto. Estas palabras ciertamente causaron bastante problema a ese ministerio o a esa empresa, como se le quiera llamar. Al punto que precisamente el Señor murió en el 2013, pero en el 2018 esta empresa, por llamarle así, decidió eliminar cualquier prueba de que él era parte de ellos, porque según ellos enseñaba cosas no escriturales. Pero ciertamente ellos tampoco enseñan cosas escriturales, así que están en la misma página, pero tal vez bailando una canción distinta. Es triste, es la realidad y se tiene que hablar. Temblamos ante Dios cuando humildemente le pedimos perdón por hacer esa declaración pecaminosa. Como mencioné, es bonito lo que acaba de decir, pero muchas otras cosas dijo no mostraba un arrepentimiento sincero o un arrepentimiento de que él hubiese obedecido el Evangelio y hubiese comprendido esto es lo que Dios quiere que yo haga. Santiago dijo, de acuerdo a Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios existe? Este hombre cree que Dios existe. Y sé que muchas personas creen que Dios existe. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El hombre acaba de decir que tembló. Tembló porque sabía que cometió un grave error, pero no necesariamente corrigió ese error. Como mencioné, su empresa decidió olvidarse de él, mandarlo al olvido. Dios no nos olvida. Dios sabe quiénes somos. Y Dios sabe que ha dado un plan para que cada uno de nosotros podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Podamos estar en ese hermoso lugar que ha sido preparado para todos nosotros. La segunda venida de Cristo es un hecho. Él va a venir, pero tal como Él lo reveló, del día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él mismo, solamente el Padre lo sabe. ¿Cuál es la lección importante sobre la segunda venida de Cristo? En que debo de estar preparado. Él nos enseñó parábolas, especialmente las 10 vírgenes, cómo unas estuvieron preparadas para cuando el novio vino, cómo las otras no lo hicieron. Y cómo esas que no hicieron y no estuvieron preparadas, quedaron por fuera de la boda. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere ver que no estés más en ese lugar que Él ha preparado. Dios no tarda su promesa. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 5:12 te lo dejo de tarea para que lo leas, porque precisamente como mencioné, es parte importante del texto y de lo que estamos hablando en esta ocasión. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Todo eso lo leemos en esa porción de las Escrituras por inspirado Pedro. Hemos leído de Apocalipsis, hemos leído de Pedro, hemos leído de Mateo, 3 de los discípulos que estuvieron en el ministerio en que Cristo caminó en esta tierra. Es importante entonces, hermanos, que leemos la importancia que se debe. Y amado amigo, siéndote lo más honesto, lo más sincero que puedo, si estás viviendo en un grupo religioso que enseña esto, te está enseñando mal y probablemente te ha enseñado mal desde mucho hace tiempo y te ha hecho saber que eres salvo cuando no lo eres realmente. La única forma de poder ser salvos es a través de la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio involucra que escuches la palabra de Dios predicada, que afirmes y confirmes que efectivamente Dios, que creas que Dios existe y galardona a aquellos a quienes le buscan diligentemente. Que estás arrepentido, que comprendes que todo lo que has hecho anteriormente es incorrecto y por lo tanto has cambiado tu mente hacia esas actividades para buscar hacer las actividades de Dios. Que tengas el valor de confesar públicamente, hacerle saber a las personas, efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, y entonces poder ser bautizado en las aguas, ser totalmente inmerso en ellas, para que puedas ser añadido por el Señor Jesucristo, pero antes de ello, precisamente para que tus pecados sean perdonados. Es así como puedes llegar a ser un cristiano, tal como el Nuevo Testamento lo establece, tal como Dios espera que seas, porque solamente hay una iglesia, solamente hay un cuerpo, y esa es la cuerpo o iglesia de Cristo. ¿Quieres ser parte de Él? Háznoslo saber. ¿No lo has hecho aún?
Haznoslo saber que con mucho gusto buscaremos las maneras de ponerte en contacto con alguien que te pueda ayudar a estudiar más o a tomar esa hermosa decisión de bautizarte por el perdón de tus pecados y ser añadido por el Señor a su iglesia. Es importante que comprendamos todo esto y es importante que aquellos que ya lo hemos hecho siempre recordemos que Dios quiere que nos arrepintamos si nos hemos equivocado, que Él desea que estemos con Él. Y de ahí que nos hace la oferta, si se puede decir, nos abre la puerta de saber de que Él es justo, fiel y bueno para perdonarnos si nos hemos arrepentido, en base a que ya habíamos obedecido anteriormente y ahora sabemos me he equivocado y tengo la oportunidad de simplemente venir a Él en oración, confesarle mis pecados a Él, no a un hombre, hacerle saber a Dios, me he equivocado, me arrepiento de mis errores, perdóname. Y Él es fiel y bueno para recibirnos de vuelta, porque Él desea que estemos con Él. Puede que te estés haciendo preguntas acerca a dónde voy cuando muero. Y para ello te quiero recomendar esta lección que hemos hecho acerca de a dónde vamos cuando morimos. Al cielo, el infierno, ¿qué son? Incluso hay 2 lecciones adicionales en buscandolaverdad.org acerca del cielo y del infierno, si quieres más detalles sobre ellos. Pero ahorita, amado hermano y amigo que me estás viendo y estás siguiendo esta lección, gracias por haberme acompañado. Esperamos que la información sobre la segunda venida de Cristo haya sido tan clara como hemos podido hacerlo saber, porque deseamos saber hechos básicos de la fe. Y Cristo ciertamente viene y debemos estar preparados para Él. Les agradezco por me hayan acompañado esta noche. Les pido que estén con nuestros hermanos el día de mañana, el día jueves. Ahora los viernes los dedicaremos solamente a donde en la Biblia encuentro. Pero martes y jueves tenemos a nuestros hermanos Willy, Javier, Cristian y Jesús dando sus lecciones en sus respectivas series y de las cuales yo mismo puedo dar fe de que he aprendido mucho de ellos, así como he aprendido mucho estudiando y preparando estas lecciones para todos nosotros, porque seguimos en crecimiento, hermanos. Cristo desea que sigamos creciendo y no que nos quedemos estancados. Dios te bendiga ricamente, tengas una hermosa noche, mañana o día, y les esperamos en nuestra próxima lección. Que Dios y la paz de Dios sea con todos ustedes.